Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandi Yarañe Dominical, iniciamos nuestra reflexión del día de hoy. Estamos en este tercer domingo de Pascua. Estamos caminando y somos hombres resucitados con la gracia y la fuerza del Señor que nos ha regalado con su resurrección. Y como siempre la Iglesia decimos que pedagógicamente nos ofrece las lecturas para que nosotros podamos seguir creciendo en nuestra vida cristiana. El tiempo de Pascua es tiempo de resurrección. Oye, ya entonces, vaina, peñan de roga pupe, allevan, vaya pañan de Yeiko, vaya pañan de mitad peajuco, vive, con la resurrección y con la gracia del Señor. Leemos el día de hoy, en este tercer domingo del tiempo de Pascua, de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 5, 27, 32, 40b, 41. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en esta ocasión? Nos dice: cuando los apóstoles fueron llevados al Sanedrín, el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. ¿Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre? Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él, Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y lo soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, estamos, como decíamos, en este tiempo de Pascua. Pero recuerden que ahora la misión es justamente de cada uno de nosotros. Según Lucas principalmente, y estamos leyendo esta segunda parte, decimos que es el tomo segundo, ¿verdad?, de la obra de Lucas, Hechos de los Apóstoles. El primero sería entonces el Evangelio, en que Lucas nos habla sobre los hechos de Jesús, digamos. Ahora, sin embargo, nos está hablando de los hechos de los apóstoles. Según los estudiosos, a Lucas se lo divide en tres tiempos, se dice. El tiempo primero es la acción de Dios Padre, la acción desde la creación, durante todo el Antiguo Testamento. Con la venida de Jesús, la encarnación, entonces, hechos de Jesús, sus acciones en el mundo, sus milagros, sus enseñanzas, según Lucas, ¿verdad?, lo que encontramos en el Evangelio. Y después de la ascensión, principalmente podemos entender mucho mejor cómo Lucas ahora se centra en la acción del Espíritu Santo. Incluso hoy aparece en este capítulo 5, cuando Pedro hace su discurso y comienza a explicar. ¿Verdad? Dice, después de hacerlos azotar, les prohibieron decir nada en nombre de Jesucristo. Pero antes de eso nos va diciendo que nosotros, dice, somos testigos de estas cosas. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Es decir, como en ese primer tiempo la acción fue de Dios Padre. En el segundo, durante la vida de Jesús, la acción fue justamente del Hijo. Entonces ahora, en este momento, tiempo de Pascua, tiempo de resurrección, la acción debe ser nuestra, de cada cristiano, de la Iglesia. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, y miremos un poco parte por parte cómo se nos va presentando esta primera lectura de Hechos de los Apóstoles. Primero dice que los apóstoles
son llevados ante el Sanedrín. Ostoro alento da el iporambágina y ¿verdad? Porque en realidad predicar y decir que ya el Mesías está en medio de nosotros significaba de cierta manera dejar de lado que a todos los que estaban y pertenecían al Sanedrín. Porque justamente estamos diciendo, ya ha pasado el tiempo de ustedes. En este momento quienes deben estar al frente son justamente los que anuncian y llevan adelante la palabra de Jesús, es decir, el Mesías. El Mesías que ha venido, que ya estuvo con nosotros, pero que también aquí le están diciendo los apóstoles al Sanedrín que ustedes lo han matado y ustedes lo han crucificado. Toda esa condena de Jesús que nosotros hemos reflexionado durante el tiempo de la Semana Santa, principalmente aquel Jueves Santo a la noche, ¿verdad? Después del Getsemaní hasta el Viernes Santo, con la crucifixión de Jesús, durante todo ese tiempo, la condena que le hacen a Jesús se presenta como una condena ilegal, donde los responsables aparecen justamente los sacerdotes, los escribas, los letrados. Son ellos entonces quien, según Hechos de los Apóstoles, y aquí los apóstoles justamente como están predicando, están diciendo, ustedes dicen, el Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. Es decir, los apóstoles lo tienen muy claro y ellos se lanzan y predican. Y desde aquí entonces entendemos, ¿verdad?, lo que sucede. Porque los del Sanedrín después, cuando habían escuchado que ellos predicaban en las sinagogas y decían que Jesús ha resucitado, les prohíben. Nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar ese nombre de Jesús y ustedes, sin embargo, han llenado Jerusalén con esta doctrina. Ellos responden enseguida, Pedro y todos los demás, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto, para aplicarlo también, queridos amigos, queridos hermanos, a nuestra propia vida, tenemos que pensarlo de esta manera. Cuando estamos llenos de Jesús, cuando sabemos que es el tiempo del Espíritu Santo y la fuerza del Jesús resucitado que hoy inunda nuestra vida y nuestro corazón, así como ha inundado la vida de los apóstoles, de Pedro y sus discípulos, justamente entonces tenemos que entender a quién nosotros como cristianos obedecemos. ¿Tenemos miedo verdaderamente de anunciar a Jesucristo? ¿O seguimos obedeciendo simplemente a nuestros patrones, en el sentido que nos acomodamos allí en ese lugar donde más nos conviene, humanamente hablando, sin pensar que la verdadera felicidad, nuestra verdadera dignidad proviene del Señor resucitado? Es tiempo para pensar entonces, queridos hermanos, en este tercer domingo, para ver si nosotros somos verdaderos discípulos, fieles discípulos al Señor, si anunciamos sin miedo la palabra del Señor que nos ha tocado en esta resurrección. Y luego si decimos también esta frase, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos, queridos amigos, nuestra lectura del día de hoy que nos presenta la Iglesia en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Nos presenta del libro del Apocalipsis y nosotros sabemos que ya la palabra Apocalipsis significa revelación. Ñande Yara o Yecuacá, revelarse, darse a conocer. ¿Y qué es lo que el Señor entonces nos da a conocer de su plan de salvación? Porque toda la Biblia, todos los libros, toda la palabra de Dios siempre nos habla de un Dios que se revela, que se da a conocer su Apocalipsis para que nosotros podamos llegar a lo que Él quiere dentro de su plan, es decir, recuperarnos, vivir en la felicidad, ser dignos. Es el plan de nuestra propia felicidad. Entonces, miremos un poco en este camino que nos presenta el libro del Apocalipsis. Nos presenta, como siempre, a Juan, que es el visionario. Él entonces tiene esa visión, ese contacto directo con Dios y hoy nos está transmitiendo. Ciertamente que esta figura de Juan nos está presentando justamente porque es aquel que auscultó, ¿verdad? Que inclinó el oído sobre el pecho de Jesús. Hoy cuapona entonces va a peñar de Yara las heiseas y napei corazón tewi lleva. Entonces con a señal con a la y añade jamón be uañande en esa pañande Jacob en apeñande Yara en esa pañande Jacob en ave, ¿verdad? Escuchemos del libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 5 del 11 al 14 y nos dice así: yo, Juan, oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, a los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones, y exclamaban con voz potente: el Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. También oí que todas las criaturas que estaban en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ello decían: al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén, y los ancianos se postraron en actitud de adoración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la segunda lectura entonces que nos presenta la Iglesia en este tercer domingo del tiempo de Pascua. No nos olvidemos entonces que siempre tenemos que leerlos desde el aspecto de la resurrección. Otro elemento imposible, necesario también,
tenemos que leerlo desde la fuerza del Espíritu Santo, es decir, la acción de Dios a través del Espíritu Santo. Y aquí, ¿qué es lo que nos quiere explicar o nos quiere demostrar el autor sagrado? En primer lugar, que la soberanía es del Cordero, es decir, del resucitado. El Apocalipsis es esa revelación y esa revelación final de un tiempo, porque el Apocalipsis se escribe también en una situación de persecución, en que la iglesia se siente perseguida. Esto nosotros podemos aplicarlo y podemos mirarlo y decir, bueno, nosotros también nos sentimos, y la iglesia sigue siendo perseguida por sus enemigos, digamos así, entre comillas. Pero no es simplemente un enemigo así, alguien que va detrás porque no le quiere y porque no le ama a la iglesia, ¿verdad? Aunque existen eso, existen grupos, existen personas que verdaderamente no le quieren a la iglesia como institución. Bueno, pero eso es otro problema. Cuando estamos hablando verdaderamente de los enemigos de la iglesia, estamos hablando de todo aquello que nos acecha a nosotros como personas, como cristianos, como hombres resucitados, para ser santos, para hacer un buen camino, para ser fieles a este mandato que el Señor nos pide y que ha dejado para que nosotros la vivamos. Todo esto, queridos hermanos, entonces es importante tenerlos en cuenta, ¿verdad? Estos son los mandatos que el Señor pone en nuestras manos para que nosotros podamos ser fieles a este llamado. Ciertamente que en este momento del Apocalipsis, cuando se está escribiendo, la comunidad está sufriendo muchísimo, ¿verdad? Por la persecución. La persecución también del imperio en ese momento, de Nerón en ese momento, o de otros emperadores. Pero recordemos que detrás de eso también hay una lectura eclesial mucho más importante, y es la que nosotros también tenemos que leer hoy, ¿verdad? Que son los peligros y que son las acechanzas del mal, del diablo, del demonio, pero que nos acechan a nosotros. Que nos acechan porque, ¿verdad? O sea, sin asumir responsablemente lo que el Señor nos pide en sus mandamientos. Y bueno, por eso aquí nos está diciendo, a pesar de estos problemas, a pesar de estas dificultades, aquí está la soberanía del Señor. Aquí está la fuerza del Cordero. Entonces, y la soberanía del Cordero abarca toda la tierra, toda la creación. Está por encima de todo, ¿verdad? No habrá ninguna criatura que no reconozca su poder. Todo es criatura frente al Creador. Todo es criatura frente al Creador. Todos aquellos que acechan, todos los que se ponen en contra de Dios, todos los que se ponen en contra de los mandamientos de Dios, al final de cuentas son simplemente criaturas que no pueden hacer daño jamás al único, ¿verdad?, que es Dios, al único que hoy a través de esta lectura justamente el autor sagrado quiere decirnos que tiene la soberanía absoluta. Y este señorío no ha sido alcanzado por la violencia o por la imposición, ciertamente. El Señor no impone, y por eso es que existe el mal. ¿Cuántas veces las personas vienen y me preguntan, ¿por qué lo que existe el mal? ¿Por qué lo que Dios permite que exista el mal? Gente mala, gente que persiguen a los demás, personas que hacen macumba, personas que hacen payé, personas que no nos pueden ver, que siempre nos están persiguiendo, que no nos quieren. Bueno, y justamente porque el señorío del Señor no lo consigue Él por una violencia o por una imposición, sino que principalmente por su entrega generosa. Es una entrega, entonces, es un servicio y es una generosidad. Imagínense entonces esta segunda lectura, que el Cordero que ha sido inmolado, ¿viste?, que dona su vida, su generosidad, entonces es digno de recibir honra, honor, gloria, sabiduría, riqueza. Todo esto, ¿por qué? Y por su donación, por su generosidad. Si nosotros queremos vencer el mal, si queremos tener el señorío por la gracia y la fuerza del Señor, estamos llamados también entonces a la generosidad, porque nosotros somos los alter Cristos. Alter Christi significa justamente los otros Cristos, es decir, que somos nosotros quienes ahora tenemos que donar, ofrecer esta misma generosidad que el Señor ha dado.
Si queremos cambiar el mundo, tenemos que ser generosos. Si queremos cambiar nuestra realidad, de nuestra familia, de nuestra iglesia, tenemos que ser serviciales. Entonces así, queridos hermanos, vamos a conseguir el reino de Dios en la tierra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Seguimos, queridos amigos, reflexionando sobre la palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo pascual. La lectura del Evangelio que hoy nos presenta la palabra de Dios en este domingo es de Juan capítulo 21 del 1 al 19. Son versículos hermosísimos que nos hacen reflexionar cómo el Señor verdaderamente vuelve a llamar a Pedro, el Señor que lo vuelve a poner a Pedro al frente de su comunidad. Escuchemos primero esta palabra del Señor y luego comencemos a meditar cómo el Señor entonces, después de perdonarle a Pedro que se arrepiente, lo vuelve a poner al frente, ¿verdad? Como el pontífice, como el apóstol, como el que tiene que unir y reunir a toda su comunidad. Jesús, dice, resucitado, se apareció otra vez a sus discípulos a la orilla del mar de Tiberías. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el del Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar eso, les dijo: sígueme. Palabra del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, es hermosísima, como les decía, esta lectura, porque esta es de cierta manera la recuperación de Pedro, que lo había negado 3 veces. Aquí ya sabemos, ¿verdad?, que Jesús le hace 3 veces la pregunta a Pedro: Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas? Y sabemos, la respuesta es positiva de Pedro 3 veces. Así como antes había dicho no, ahora entonces dice: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Queridos hermanos, esto ya es un elemento importante que nosotros podemos reflexionar para nuestra vida personal. Buguese Vigoñandé, entonces, ña motive ñande yara lleva. Decimos que no somos capaces, como decía esa primera lectura, de obedecer primero a Dios, sino que obedecemos primero nuestras inclinaciones, nuestros deseos, o ante las personas no somos capaces de decir el sí por el Señor. Sin embargo, aquí nos da esta segunda oportunidad. Es un Cristo resucitado que hoy, con la fuerza de su Espíritu que nos inunda también a nosotros, se nos presenta y nos dice, ¿verdad? Verdaderamente eres mi discípulo, mi seguidor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Este es el primer elemento entonces, queridos hermanos. Pero cómo comienza el Evangelio es muy importante, cómo se encuentra este equipo de Jesús, esta comunidad de Jesús. Porque dice, después de que Jesús, ¿verdad?, había muerto, o mejor dicho, miremos del aspecto positivo que había resucitado, ellos vuelven a Tiberíades. Es decir, ya para llegar de Rógabe, ellos están diciendo. E incluso dice que allí los que forman este equipo de Jesús, esta comunidad, fíjense quiénes son, en quiénes el Señor confía. Simón Pedro, que le había negado. Tomás, el que había dicho justamente el domingo anterior, si no meto mi dedo, si no meto mi mano, no voy a creer. Y este es el equipo de Jesús, el que forma su comunidad. Luego también, utiliza también esta otra palabrita, ¿verdad?, llamado el mellizo o el dídimo. Vea que dice una doble cara, de lo vamos con ya de allá. Imagínate cómo se le está entonces caracterizando a Tomás. Decimos que sí y decimos que no, ¿verdad?, al Señor al mismo tiempo. No nos decidimos. Está Natanael, que había dicho, pero de Nazaret puede salir algo. Luego están los hijos de Zebedeo, que son conocidos justamente como Boanerges, los hijos del trueno, es decir, con un temperamento de trueno, de fuego. Bueno, estos son los que forman el equipo de Jesús. Y al final dice, también estaban otros 2 discípulos. ¿Quiénes son estos otros 2 discípulos? Somos nosotros, queridos hermanos. Pero después, Pedro dice, yo me voy a pescar. Es decir, me he desanimado de todo lo que ha pasado. Puse tanta confianza en el Señor, pero ¿dónde está este Mesías resucitado que tenía que cambiarnos y transformarnos toda la nación, toda nuestra política? Ya no existe más, ha muerto, lo han crucificado. Y entonces dice, estoy desanimado. Llegué tanto a pescar lo que yo era antes. Volveré a lo de antiguo. Queridos hermanos, atención con esta tentación. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, ya ha pasado todo, volveré a lo mío, volveré de nuevo a aquello que yo hacía luego antes? No, es aquí donde el Señor aparece, pero fíjense cómo aparece. Cuando ellos están pescando, aparece el Señor y dice que está a la orilla. En otras oportunidades Jesús caminó sobre el agua y se va en ese momento de dificultad de ellos. Aquí Jesús no camina sobre el agua, queda en la orilla. ¿Por qué Jesús queda a la orilla? Porque justamente nos está pidiendo a nosotros que nosotros hagamos lo que Él había hecho. Tiene de nuevo mucha relación con eso que hemos reflexionado ya en esa primera lectura, cuando decíamos hechos de los apóstoles, acciones nuestras, acciones del cristiano. Es lo que el Señor hoy nos pide a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hay muchos otros elementos en esta palabra de Dios, pero sigamos reflexionando y sigamos pidiendo verdaderamente al Señor que cambie nuestra vida, nuestro corazón en este tiempo de Pascua. Que no nos desanimemos, a pesar de que conozcamos también nosotros nuestras debilidades. Todos formamos el equipo de Jesús, todos formamos la iglesia, y con nuestras debilidades o con nuestros talentos, el Señor nos llama entonces a decir, sí Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Y así entonces volvemos enseguida con más en de Yarañe Dominical. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañé. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo, no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron.
y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Padre, soy Claudia. El que me quiera seguir toma mi cruz y sígueme. ¿Debo arrastrar yo mi sufrimiento por amor a Cristo? ¿Cómo se puede entender esto? Queridos amigos, estamos entonces en este segmento de Ñande Yarañe responde a sus preguntas. Esta pregunta que acabamos de escuchar, ¿verdad?, de Claudia, que nos dice si nosotros verdaderamente tenemos que cargar con nuestra cruz, con nuestro sufrimiento y seguirle al Señor. Y sí, es así como nos presenta, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pero entonces tenemos que entender lo que significa verdaderamente nuestra propia cruz y qué es lo que nosotros reflexionamos y entendemos cuando el Señor nos está diciendo que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Recuerden que el Evangelio escrito, el primero, fue San Marcos. Estamos en el año 60, prácticamente cuando se comienza a publicar ya por escrito este Evangelio, entre el 60 y el 70, en esta década, en que aparece el Evangelio de Marcos. Y Marcos, este primer evangelista, insiste mucho justamente en el seguimiento de Jesús, pero asumiendo nuestra propia condición humana. Es decir, la religión que se nos presenta, el cristianismo, es un seguimiento de un Jesús que se ha encarnado, de un Dios, mejor dicho, que se ha encarnado en la persona de Jesús, donde Él mismo asume la muerte, Dios que asume la muerte, Dios que asume la cruz para nuestra salvación. Evidentemente que nosotros notamos que en las religiones muchas veces lo que se busca es evadir el sufrimiento y el dolor. Entonces porque muchas veces nosotros lo que queremos o pensamos es que porque le seguimos a Jesús, porque le tenemos a Dios en nuestra vida o porque decimos que hemos resucitado con Dios, ya no tendremos sufrimientos o ya no tenemos cruces. Sin embargo, la palabra de Dios y San Marcos, como le estoy diciendo que es el primer evangelista, nos muestra claramente que el seguimiento suyo no debe ser un seguimiento simplemente porque yo te doy un caramelito o porque yo te doy un dulce de leche. No, sino que es escuchando, entendiendo que este es el camino para que nosotros lleguemos a nuestra salvación, es decir, es el camino de la cruz, es el camino del sufrimiento, pero que atención, tampoco somos masoquistas y nos quedamos en la cruz clavados, no, sino que es un lugar por el cual nosotros sí o sí vamos a pasar, porque nos está hablando entonces de nuestra realidad y de nuestra limitación humana. Y esto, como les estaba diciendo, desde que la humanidad es humanidad, desde que el hombre es hombre, siempre se ha cuestionado sobre el sufrimiento y sobre el dolor.
Uno, si quiere ir un poco al Antiguo Testamento, tiene que leer y mirarlo desde el libro de Job. Job, por ejemplo, claramente nos dice, ¿verdad?, que él era un rico, era feliz, tenía de todo, era el más feliz entre todos los hombres del Oriente. El Oriente ya significa sabiduría de por sí, es decir, Dios le ha bendecido pero abundantemente, de sobremanera. Y bueno, pero aquí sabemos también la historia de Job, que después él va perdiendo todo, ¿verdad? Pierde todo. Incluso después le toca el propio cuerpo, ¿verdad?, con la enfermedad. Y aquí viene en ese ping-pong que existe entre los amigos y Job, todos le culpan y le dicen, vos tenés algún pecado, por eso es que vos estás sufriendo. Y entonces es como decir, no quiero asumir este dolor, si yo verdaderamente le tengo a Dios, no puedo yo estar sufriendo, no puedo yo tener ninguna enfermedad. Si yo siempre me voy a rezar, si yo siempre estoy bien con Dios, si yo siempre he procurado todo, porque así también lo hace Job. Sin embargo, después él se encuentra ante el sufrimiento y el dolor. Esta misma relectura entonces se vuelve a hacer en el Nuevo Testamento y es lo que nosotros encontramos no solamente, ¿verdad?, en Marcos, sino que en los evangelios sinópticos, pero después toda la palabra de Dios, los 73 libros que nosotros encontramos, vamos a darnos cuenta de que verdaderamente el camino para llegar a nuestra propia resurrección siempre va a ser esa lucha continua, ¿verdad? Va a ser la lucha contra el sufrimiento, contra el dolor, contra la muerte, porque nos resistimos. Y claro, nadie es masoquista, estábamos diciendo, nadie quiere sufrir. Y ciertamente, Dios nos llama a la felicidad y Dios nos llama a nuestra plena realización. Pero entonces ya pongan la ñandera P. Es decir, tenemos que reconocer de que somos limitados. Tenemos que darnos cuenta de que estamos expuestos siempre al dolor y al sufrimiento. Por eso ante esta pregunta que decía, es que tenemos que asumir y llevar nuestra cruz, nuestro dolor, el peso de nuestra vida, y ciertamente que sí, porque somos criaturas y esta es nuestra condición. Pero no nos quedamos en eso, estábamos diciendo. Fíjense que el capítulo 8 justamente de San Marcos, que le estaba diciendo cuando Jesús va de camino y les pregunta, ¿verdad?, a sus discípulos, en el versículo 27 comienza, ¿verdad?, cuando Jesús salió, dice, con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea Filipo, es allí donde le pregunta y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, ¿qué clase y qué concepción de Dios vos estás teniendo? ¿O quién pensás que soy yo? Está diciendo Jesús. Primero con respecto a la gente, ¿qué piensa la gente? Entonces nosotros podemos mirar, mañana lo que dice la gente, algunos dicen que eres Juan el Bautista, Elías, algunos de los profetas, pero después Jesús no se queda con eso simplemente, sino que Él nos cuestiona un poco más y ahora nos dice, bueno, y ahora ustedes, es decir, ante esta pregunta, ¿verdad?, que nos está diciendo, ustedes verdaderamente saben quién soy yo, con quién están ustedes, a quién le están siguiendo. Entonces pregunta, lleva, porque nos está diciendo, vos verdaderamente como cristiano bautizado que has asumido y te considerás seguidor de Jesús, estás dispuesto a seguirme, tomando tu cruz cada día y seguirme verdaderamente. Y bueno, aquí Pedro responde en nombre de todos nosotros, de la comunidad. Pedro como el pontífice, decimos, ¿verdad? Es lo que nosotros después le llamamos en la figura del primatus, de la primacía de Pedro. Cuando hablamos del Papa, por ejemplo, nosotros hablamos así. O sea, alguien que responde en este caso es Pedro. Y la respuesta suya es, tú eres el Mesías, Señor, tú eres el Mesías. Es decir, el enviado, el ungido que Dios nos ha enviado. Y bueno, y aquí viene esto para responder mejor a tu pregunta, ¿verdad? Nosotros tenemos que asumir nuestra cruz, nosotros tenemos que aceptar nuestro dolor. Y Jesús le responde así a Pedro y le dice, Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada a nadie acerca de Él. Pero ¿por qué Jesús no quiere ahora que se anuncie? A la cuenta, si Él es el Mesías, todo el mundo entonces tenía que anunciar y hacer correr. Aquí ya está el Mesías, Él ya se ha revelado. No, porque el mesianismo de Jesús era totalmente diferente. Justamente no es de este Mesías triunfador, de este Mesías que te da el caramelito y el dulce de leche porque vos ahora le estás siguiendo,
que te está comprando con prebendas, ahí está, comprando con prebendas, porque te da platita. Entonces vos le seguís, claro, todos somos seguidores porque me da trabajo, me da plata, etcétera, etcétera. No, le dice. Aquí la cuestión es que yo te doy la oportunidad para que vos verdaderamente te realices, para que vos verdaderamente hagas lo que tengas que hacer dentro de tu propia vida, para que vos verdaderamente entonces entiendas que caminar y seguir a Jesús va a ser tener ideales de camino hacia tu propia dignidad y tu propia realización, pero sabiendo quién sos vos personalmente, cuáles son tus cruces, cuáles son tus errores, cuáles son tus problemas. Y aquí, en esta cruz que queremos llevar, o que debemos llevar, mejor dicho, hay reacciones diversas. Algunos queremos llevar, otros no queremos llevar. Todos nos resistimos ciertamente porque nadie quiere sufrir. Pero aquí es donde reacciona también Pedro mismo y dice, Señor, esto no es el mesianismo que nosotros estamos esperando. Pregunta el obrero hipotágina, ¿qué es lo que nosotros queremos verdaderamente, Señor? Lo que nosotros queremos verdaderamente es un mesianismo mucho más fácil. Es un mesianismo que nos da todo. Es un mesianismo entonces que nos regala todo, sin que nosotros trabajemos, sin que nosotros hagamos nada verdaderamente. Y Jesús le dice que no, ¿verdad? A un Pedro que había reaccionado y le dice, Señor, esto no puede ser, porque nuestra forma de pensar del Mesías es un Mesías fácil, es un Mesías que nos da todo. Y bueno, si uno continúa leyendo este evangelio y luego también en los otros evangelios de Lucas, etc., dice que Jesús, llamando de nuevo a la multitud, junto con sus discípulos les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que quiera seguirme, es decir, es asumir nuestra condición limitada, es asumir aquello que nosotros de cierta manera queremos dejar de lado y muchas veces no queremos aceptar. Muchas veces nosotros, y la gran mayoría, ¿verdad? Y nadie luego está llamado, ¿verdad?, a aceptar y decir yo quiero el sufrimiento, yo quiero la enfermedad. No, pero el problema es que nosotros tenemos que reconocer, y no siempre lo hacemos, y ahí está nuestro problemita, que somos limitados, que estamos expuestos entonces al sufrimiento. Si yo tengo una enfermedad y si no acepto, al final de cuentas, ¿quién es el que se está destruyendo a sí mismo? Soy yo. Ahora, si yo acepto mi enfermedad, acepto mi cruz, me doy cuenta quién soy, ¿verdad? Y entonces contemplo ante la gloria y lo magnífico de Dios. Entonces yo digo, Señor, verdaderamente, ¿quién soy yo? ¿A qué me has llamado? En todo caso, no preguntarse tanto ¿por qué este sufrimiento, este dolor? Sino que el asumir significa ¿para qué, Señor, has puesto todo esto en mi vida? En todo caso nos decimos ¿cuál es mi misión, Señor? ¿Por qué me has enviado al mundo? Muchos de los santos responden, ¿verdad? San Juan Bosco es uno de ellos, que justamente a sus jóvenes les decía que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás, ¿verdad? Y entonces, si uno tiene esta conciencia, uno dice ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la cruz, puede decir, y bueno, ¿cuál es mi misión, Señor, dentro de todo lo que yo estoy viviendo, dentro de todo lo que me pasa? Aquello que yo estoy ahora, en este momento, viviendo, eso que tú me has regalado, Señor, ¿cómo yo también entonces lo pongo al servicio de los demás? Eso quiere decir tomar tu propia cruz. Vamos a cosas más concretas entonces y entremos en nuestra propia vida. Ejemplos más concretos, por ejemplo, en una familia, yo como mamá. Entonces, ¿cuáles son mis cruces? Que de cierta manera deben ser también el camino de tu realización. Debe ser el camino para llegar a tu Pascua. Debe ser el camino para tu felicidad. Una mamá, entonces, tiene todos sus compromisos de una madre. Y no es fácil ser mamá. Tenés que cuidarle. Y esa es tu cruz. Esa es tu cruz. Entonces tenés tu familia, tenés tu esposo. De cierta manera, el vivir en esa relación, en ese cuidado, en ese amor, en ese cuidar verdaderamente todo lo que implica una familia, un matrimonio, de cierta manera es tu cruz, es tu cruz. Porque también si nosotros descuidamos, nosotros sabemos
que eso sí que después se vuelve insoportable, una cruz insoportable. Pero al mismo tiempo sabemos que en la medida en que más cuidamos, en la medida en que más nosotros nos empeñamos en saber llevar la cruz con la ayuda, con la fuerza de Dios, y más aún en este tiempo, ¿verdad?, de Pascua, de un Dios resucitado, ciertamente que nosotros le damos ese sentido pleno a todo lo que vamos realizando. Y bueno, aña mañana cada uno, la curusure, lleva, va para la yarecoa, va para la de curusú. Viste que es mirar en una forma positiva, un significado profundo, ¿verdad? Si queremos continuar, aquí lo estamos mirando simplemente de un aspecto, ¿verdad?, desde San Marcos, pero si después vamos a mirar desde el aspecto sobre todo de San Pablo, cuando habla de la cruz, el patíbulo, el madero, aquí hay casi como dos elementos que nos tienen que hacer entender bien lo que significa la cruz, ¿verdad? Porque la cruz para Pablo es sobre todo el lugar de la gloria, el trono de Dios. Es como Dios nos salva, es como Dios nos hace también a nosotros resucitar. Es el pasaje, es el lugar, es el camino por el cual nosotros sí o sí tenemos que pasar para llegar a nuestro domingo de resurrección. A Pegacoña de la ya celebrada hoy, ¿verdad?, durante el triduo pascual. Desde una estrategia para llegar a nuestra resurrección, a nuestro cambio. Tú no tendrás parte conmigo, le dice Jesús en ese momento del lavatorio de los pies con Pedro, si yo no te lavo los pies, si yo no te lavo, si yo no me hago esclavo. Apagolaña de Curusúgina es el servicio, es el camino, es el ponerse, esta es la estrategia. Y después de esta estrategia llegamos a entender mejor lo que significa entonces la cruz. Porque en ese servicio y en esa donación llegamos incluso a la muerte. Jesús llega a una muerte de cruz. Jesús llega a una donación total de hasta la última gota por cada uno de nosotros. Bueno, entonces sobre esta preguntita, ¿verdad?, tan interesante, nosotros podemos seguir mirando mucho más. Pero después al final la cruz significa, como decíamos, la propia resurrección, porque desde la cruz nosotros vemos con Pablo también el lugar, el trono, la gloria de Dios. Cuando Dios llega entonces a ese momento máximo de su entrega generosa por nuestra salvación, nosotros entendemos también que tenemos que tomar nuestra cruz cada día, porque en la medida en que somos más generosos, morimos a tantas cosas de nuestros egoísmos. ¿Por qué? Y porque nos donamos a los demás. Por eso decíamos con ese ejemplo de esa mamá que día a día, o mañana, va para ¿viste? Siempre es un ojo atento a la necesidad de la otra persona. Y estas son nuestras cruces. Pero nosotros tenemos que llevar, ¿verdad?, nuestra cruz con mucha alegría. Es decir, entendiendo y dándole el sentido de la cruz. Da gusto y pojí, alguna vez y pojí le en el curusú lleva. Pero en la medida en que le vamos entendiendo el para qué de todo esto, entonces nosotros podemos llegar a nuestra propia resurrección. Bueno, así entonces seguimos reflexionando y podemos seguir reflexionando mucho más desde otros pasajes también de la palabra de Dios. Pero entendamos que nuestra cruz es el camino por el cual cada uno de nosotros y todos nosotros, nadie está exento de la cruz. Todos pasamos por nuestro Viernes Santo, todos cargamos la cruz, pero una vez que morimos con generosidad y entendemos el sentido de nuestra cruz, ciertamente que después de esa contemplación y después de ese silencio ante la cruz y ante la muerte a la que nos lleva la cruz, después llegamos a la resurrección. Y la resurrección significa vida, la resurrección significa para nosotros entonces esa alegría de vivir nuestra vida cristiana con el Señor. Y así nos despedimos en el día de hoy, en de Yarañe Dominical. Concluimos nuestro programa y les imparto ahora la bendición del Señor que descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo con más y en de Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.